Bienvenidos a la Librería Bonilla, soy Armando Enríquez y estamos en la mesa de novedades de Artefacto de Letras, donde hablo con los autores de Bonilla Artigas Editores y excepcionalmente con autores de otras editoriales. En esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a Israel Lazcarro. Israel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Israel es el autor de este libro, Bastión de Brujos y Sueños, pero antes de que empecemos a hablar del libro, yo quiero preguntarle a Israel por qué estudiar antropología en el siglo XXI. Bueno, es una excelente pregunta. Creo que todos nos la hacemos, y nos la hemos hecho. La antropología tiene es fascinante, es una perspectiva y es una forma de ver el mundo y de aproximarse a él. Entonces, creo que la mirada antropológica ha atravesado todas las culturas, tiene que ver con nuestra comprensión del otro, la comprensión de la diferencia. Entonces, existen muchas antropologías. O sea, todas las sociedades generamos nuestra propia interpretación de lo que es la diferencia, ¿no? Y es ese empeño por comprender, por tratar de entender esa diferencia, lo que nos motiva a acercarnos a elaborar teorías sobre el otro, ¿no? Sobre esa diferencia. Entonces, bueno, la historia occidental dio origen a la disciplina antropológica mucho en el contexto colonial. Entonces la antropología ahí tiene una marca de origen vinculada con la expansión colonial occidental, con la mirada occidental. Entonces, en estos tiempos, pues ya desde hace un buen, que esa idea de Occidente y esa idea que la cultura occidental ha creado sobre los otros ha estado en crisis y nos ha estado llevando a callejones sin salida, ¿no? Entonces creo que la mirada antropológica ha acompañado, por un lado, la expansión de ese europea, occidental, pero por el otro lado, ahora nos está acompañando también en la crisis actual que vivimos en términos sociales, políticos, geopolíticos incluso, ¿no? Entonces, creo que la antropología nos sirve precisamente porque es ese acompañamiento incluso filosófico para tratar de entender nuestro mundo y tratar de entender las diferencias, porque eso no se reduce a los pueblos primitivos o esa mirada muy justo, muy colonial, ¿no? Sino que simplemente tiene que ver con la diferencia, con las otras formas de ser humano y de entender el mundo, ¿no? Y que además, como bien dices, o sea, este asunto de la colonización, de la forma occidental en la que vemos, de repente no solamente anuló o quiso anular la visión del otro, lo relegó, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el trabajo que tú haces de ir a las comunidades, de encontrar esta forma que en el siglo XXI sigue siendo una forma de conocimiento, una forma de vida, una forma de entender el universo, ¿no? Esto te hace que el universo se expanda, me imagino. Al menos nuestro universo, por supuesto. Sí, no, es impresionante. Porque bueno, estamos ya muy habituados, ¿no? a lo que es este mundo moderno en el que nos movemos. Y sin embargo, podemos salir a la esquina y hablar con la persona que a lo mejor que hace el aseo, que cocina. Y resulta que provienen de comunidades, que vienen de alguna sierra, en fin. Y eso que aparentemente pues pareciera que es muy lejano, pues realmente son personas que están aquí y que compartimos el mundo con ellos, ¿no? Y que son herederos de tradición de siglos de historia cultural, ¿no? Y que se han adaptado a las circunstancias y han resuelto, han desarrollado estrategias culturales, sociales, políticas, para tratar también con lo diverso, para tratar con las crisis que también ha provocado este mundo moderno, ¿no? Entonces,
justo el chamanismo tiene que ver con ello, son estrategias pues de relación con la diferencia. Y entonces lo que vemos con los especialistas chamánicos, especialistas rituales, son esas estrategias que se desarrollan en el día a día, mucho a través también de la actividad onírica, por eso es que el asunto de los sueños, porque a partir de ahí también es una especie de laboratorio donde la gente procesa y va encontrando estrategias para relacionarse con el mundo y con los peligros que este plantea, ¿no? Y sobre todo esta forma también que desde Occidente se tiene de que los chamanes ya están etiquetados, ¿no? Tú dices chamán y chamán es uno, sí, sí, ¿no? Y lo que yo veo acá en el libro es que incluso dentro de comunidades que son vecinas, la forma de ver el chamanismo es diferente, ¿no? O la forma de este personaje que es que el chamán lo etiqueta, ¿no? Pero este personaje de poder sí, no, la palabra chamán nos remite a un montón de cosas que luego ya tiene que ver mucho precisamente con las propias fantasías o de la propia cultura occidental, ¿no? Y de lo que ha sido la tradición antropológica en el último siglo. Chamán es una palabra tungusa, siberiana, ¿no? Pero bueno, se le ha aplicado casi de repente con muchísima facilidad y sin ningún cuidado, sin asco, ¿no? Sí, total, de repente así, sin piedad a cualquier tipo, ¿no?, de personaje. Pero creo que, bueno, dentro de todo, la antropología sigue teniendo cierta utilidad para distinguir a este especialista de otro tipo de... O sea, hay quienes no solamente curan, no solamente son adivinos o no solamente sueñan, sino que, bueno, hacen todo eso y algunas cosas más. Entonces, claro, en las comunidades no se utilizan esas palabras. Los otomíes es badi, que es en el caso del otomí oriental, de la Huasteca, pero resulta que no solo son ellos, ¿no? Los pueblos nahuas, totonacos, tepehuas, que son vecinos, también tienen sus propios especialistas y también tienen sus propios términos, ¿no? Entre los nahuas, tlamatique, cuchunú, entre los totonacos, en fin, son especialistas rituales que tienen estas mismas habilidades o parecidas. Entonces, por eso es que la categoría chamán sirve pues para hablar de todo un espectro, toda una constelación de comunidades, ¿no? Y sí, definitivamente no podemos ver cómo es el chamán. Bueno, hay muchas formas. Ahora, cuéntame, ¿qué tan difícil fue entrar a este mundo? ¿Qué tan difícil? ¿Cuánto tiempo? Y además, con comunidades diferentes, claro, el lograr aceptación en esta lucha que ya había entre ellos, ¿no? Bueno, sí. A ver, habrá que decir que yo empecé a hacer trabajo de campo, sobre todo con poblaciones otomíes. Fue interesante, ahí lo relato un poco en el libro, cómo llego yo, y pues básicamente fue un borrachito, ¿no? El que llega porque yo estaba haciendo una entrevista de otra cosa, para otro tema, y él llega y dice: antropólogo, usted viene a ver curanderos, ¿no? Y me llevó, así, con la mochila, como estaba yo, pum, a ver, las poblaciones en esta región entienden que la actividad de los costumbres, los rituales, es algo también extraordinario, y como que ellos asumieron que uno va a ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque de algún modo pues están habituados también a la presencia, ¿no?, de antropólogos. Entonces, en ese sentido no fue difícil. No fue difícil, claro. Fue difícil en el momento en que uno se topa con un universo súper complejo, donde había 15 personas recortando papel en un pequeño casa muy, muy pobre, todos apretujados, una atmósfera de copal de humo,
y de repente yo llego ahí, irrumpo y resulta que el que estaba en un rincón así y que fue el último el que registré porque estaban todos sentados, él era don Hermenegildo y era el principal de los. Estaba apartado porque él estaba recortando las figuras más peligrosas, estaba un poco aparte, ¿no? Y bueno, esa circunstancia pues me sirvió un poco para ir platicando con todos y que todos me conocieran. Entonces, algo muy valioso es que la gente respeta de dónde viene uno, entiende que, bueno, uno le comunica, ¿no? Bueno, se trata de que también uno le gustaría que ese trabajo se pudiera conocer en las ciudades. Y es lo que yo les decía, ¿no? Que la gente de afuera sepa de algo de esto. Y ellos muy gentilmente abrieron las puertas de su casa, y me enseñaron su trabajo, ¿no? Y lo más valioso, creo, fue que cada uno de ellos respetó mi trabajo. En el sentido de, puedes hablar con lo que no me llevo muy bien, está bien. Don Hermenegildo fue muy respetuoso. De ir a hablar incluso con los que no se llevaba muy bien, pero asumiendo de que, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Y nunca quiso como interferir, no vayas con él a hablar, no, nada de eso, ¿no? Claro, todos tienen su historia y sus rivalidades. Entonces, y si eso es una rivalidad al interior de la misma comunidad, bueno, también entre varias comunidades existen estas tensiones, esas formas, ¿no? Y sin embargo, dentro de todo, lo que cada uno es, pues yo hago esto y lo muestran, y hasta algunos hasta muy orgullosos. Mira, yo recorto el papel así, mira, yo trabajo así, yo sí trabajo bien, ¿no? Entonces uno lo pone en esa posición de vea mi trabajo, ¿no? Y de, a ver, está ahí el asunto que también que hay que entender el contexto, ¿no? Porque pues uno que llega de la Ciudad de México, que llega como antropólogo, está esta situación asimétrica que marca la antropología. Entonces, y esta situación donde vea mi trabajo y casi evalúelo. Y hacer, no, yo no vengo a evaluar nada, yo vengo a conocer esto, ¿no? Yo vengo a tratar de que cada quien haga su trabajo, ¿no? Entonces, la antropología es un juego de malos entendidos también. Y tratar como de colocar en otra posición y que la misma gente se sienta con esa confianza de que uno no los está evaluando, uno no está calificando, no, al contrario, ¿no? Y entonces ya desde ahí se replantea un poco el asunto, ¿no? Tratar de ver desde por dónde va el asunto de la antropología y del conocimiento, y la importancia de que ellos encuentren también a alguien, una ventana o un aliado de repente para comunicarse y para tener contacto con ese mundo ajeno y extraño que es de las ciudades, ¿no? Porque además me imagino que entonces también sucede a la inversa. Como tú dices, antropólogo, véngase para acá, usted lo que viene es a ver. Entonces también ya de aquel lado hay una etiqueta. Exacto, para este. Exacto, ese es el punto. ¿No? Sí. O sea, nosotros tenemos una visión pero también del otro lado, ¿qué es la gente de la ciudad? ¿Qué somos nosotros? Pues gente peligrosa, normalmente corruptos, rateros, ladrones, la idea de lo que es el gobierno, de lo que es el Estado, es una gente peligrosa. Entonces no es extraño que pues el rostro de la enfermedad es el rostro de la gente que viene de la ciudad. Entonces cuidado, ¿no? Cuando llegamos somos agentes peligrosos y ellos se tienen que preparar y ver con eso, ¿no? Uno no puede llegar así tan de repente porque pues, somos amenazantes, ¿no? Y en el sentido ya de ir conociendo a las comunidades, el trabajo que en el libro dices que le debes mucho a don Hermenegildo, ¿no? Él fue el que te guió durante todo este trabajo. ¿Qué tanto aprendiste, qué tanto pudiste vincular de toda esta forma de conocimiento, de tradición,
hacia el pasado? O sea, ¿qué tan atrás están las raíces de todo esto? Claro. Bueno, yo tengo que decir que mi formación es como etnohistoriador. O sea, claro, yo trabajo, es de antropología, pero me gusta pensarlo como más cerca de la antropología histórica. Y bueno, yo entré en un proyecto que era básicamente de etnografía, que es trabajo con poblaciones actuales vivas, ¿no? Pero para mí era inevitable ver el tiempo en el presente. O sea, estamos viendo algo, pero esto tiene historia, esto tiene un pasado, ¿no? Entonces, yo desde un principio empecé a tratar como de ver cuál fue el proceso histórico que hay ahí subyacente, ¿no? Y efectivamente, ahora mi interés es justo más hacia el asunto, a indagar el proceso en la historia. No está tan sencillo, porque pues estamos hablando de una región que para la mirada, para el Estado, para los poderes constituidos, pues es una región muy marginal. Uh-huh. Pero la gente no. O sea, la gente vive en su pueblo, en su comunidad, con su cerro, que es Mayónica, por ejemplo, pues el centro del mundo, ¿no? O sea, para las poblaciones ellos están en el centro del mundo. Nosotros somos los que estamos afuera. Sí, claro. Pero bueno, para los términos del Estado y de la documentación histórica es muy difícil que haya rastros de eso, ¿no? Entonces, claro, uno se pone a indagar y encuentra que, por ejemplo, bueno, el asunto del papel, el uso ritual del papel, ya es de tradición prehispánica, ¿no? Okay. No hay suficientes evidencias de que se hicieran muñecos, ¿no? Esas figuras en la época prehispánica. Pero justo la documentación colonial, pues podemos saber que ya al menos desde el siglo XVIII ya había recortes de papel, ¿no? Okay. Entonces, hay algunos frailes que a principios del siglo XVII hablan de procesos rituales muy parecidos a los actuales, o sea, ya en el periodo colonial, uh-huh, pero donde todavía, por ejemplo, se usan tiras de papel como las que se usaban en la época prehispánica. O sea que esto ocurrió más o menos entre el siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? El asunto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si nosotros vemos las ofrendas, los altares actuales, pues vamos a encontrar que hay elementos del siglo XVI, del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XXI, ¿no? Porque justo los especialistas rituales van incorporando elementos que vienen del mundo de afuera y los van resemantizando, reinterpretando y acogiendo, ¿no? Entonces es un proceso que no ha acabado de transformarse. Y que no acaba nunca. Y la relación entre las diferentes comunidades, como decías ahorita esto, el otomí del norte, el otomí o sea, todo esto estresa a la comunidad, o sea, las comunidades viven estresadas en el sentido de que haya tensiones de un lado o al otro. Yo no creo que tanto tensiones no, o más bien habría que ver. La tensión, digamos que estructural, definitoria, es sobre todo con las poblaciones, los blancos, los mestizos, la gente, lo que en términos regionales es la gente de razón. O sea, hacen nosotros. Esa es la tensión. Okay. Sí, los rancheros, los propietarios de haciendas, ¿no? Que fueron haciendas cañeras, además, en esa región. Porque ha sido, pues, básicamente el rostro del Estado, ¿no? La presencia de las instituciones, ¿no? De la iglesia. Entonces, esa es la tensión que, de algún modo, nahuas, otomíes, tepehuas perciben como la mayor amenaza. Claro, entre ellos también, a nivel interétnico, o grupos etnolingüísticos sobre todo, hay también, ¿no? O sea, si ponemos la mirada atrás, vemos, por ejemplo, que, bueno, antes de que existiera el dominio colonial hispano, lo que hace la corona española es aprovechar las estructuras de dominación previas. Y entonces resulta que es los nahuas y también los otomíes los que tenían cierto dominio sobre las poblaciones tepehuas y totonecos. Okay. Es decir,
el otomí y el náhuatl ya eran lenguas de conquistadores en la región. Y eso se percibe un poco en la dinámica interétnica. O sea, quienes recortan, por ejemplo, quienes detentan como prestigio en las actividades chamánicas, sobre todo son otomíes y nahuas. Y han dejado a los totonacos y tepehuas un poco medio relegados. Pero, o sea, digamos que al interior hay esas tensiones. Sí hay una relación ahí un poco, yo no diría que conflictiva, pero sí está marcada por esos procesos de dominio previos también. Israel, y en ese sentido de ya entrando en esto que hablabas del recorte de papel, por ejemplo, ¿cuál es el significado del recorte de papel y qué se recorta? Traté un poco en el libro de que, o sea, un poco el libro va del proceso histórico que subyace a esas tensiones al interior de las comunidades y entre los especialistas chamánicos. No me clavé mucho sobre el asunto del recorte, eso está como en un libro futuro, que ya vemos que va a salir, pero básicamente lo que hacen estos especialistas es construir cuerpos para esa diferencia, ¿no? Para la alteridad. Y la alteridad podemos ser nosotros, pues nos recortan en papel. Cuando están haciendo sueños, ¿no? Por ejemplo, están recortando enfermedades, pues es el rostro también de los otros, ¿no? Pero la alteridad también es los entes no humanos, ¿no? Es el agua, es la tierra, es el fuego, es el cerro, son las semillas. Entonces, algunos son buenos, otros son malos, otros son más peligrosos, otros no, pero en fin, los difuntos, en fin, hay muchas formas de que se presenta la alteridad. Entonces, todos son susceptibles de tener un cuerpo de papel. Ok. Sí, y hay una cosa que marcas al principio del libro que me llama las antiguas. Sí, claro. Cuéntame un poco de las antiguas. Claro, decía yo que los entes que pueblan el mundo otro, ¿no? Puede ser el agua, puede ser la tierra. Bueno, son personas, son agentes, que pueden también tener un cuerpo no humano, pero que es el cuerpo con el que aparecieron en el mundo. Entonces, las antiguas son esas, por ejemplo, pueden ser piedras, pueden ser fósiles, pueden ser objetos que digamos que lo definitorio es donde no intervino una mano humana, nadie los hizo, aparecieron así en el mundo, ¿no? Son esas como rastros de una era previa, de un cosmos otro. Entonces son como esas evidencias, esos rastros corpóreos de esos entes. Entonces la sirena, la dueña del agua, pues tiene el cuerpo del agua, pero puede tener su cuerpo de papel, pero también puede tener su cuerpo pétreo de la antigua. Y esa es esa es la antigua del agua, ¿no? Sí. Entonces, son esos objetos, cuerpos, que la gente tiene en sus altares, que los cuidan. O sea, hay un tratamiento muy, muy sofisticado, protocolos, ¿no? De cómo interactuar con las antiguas, porque pueden ser peligrosas. Y son ellas las que les dan de comer, es como cuidarlas y tenerlas en casa, digamos que procurarlas, darles ropa, darles alimentos, porque las antiguas también son las que enseñan a recortar y las que dan sus propios dones. Entonces, mientras mejor cuide uno a su antigua, pues mejores relaciones se tienen, ¿no? Y lo otro que es muy interesante es esta no existencia de una barrera entre lo onírico y la vigilia, ¿no? Claro, es muy lábil el asunto, ¿no? Es muy dúctil. La frontera entre uno y otro. El sueño es ese espacio-tiempo en el que precisamente los seres humanos se conectan con ese mundo otro, ¿no? Y pueden dialogar con el agua, con la tierra, con el fuego, ¿no? Porque se les presentan como personas, con el rostro antropomorfo. Y sí, digamos que hay un continuo, ¿no? Entre la vigilia y el sueño,
pero efectivamente el sueño sí ya es el umbral hacia un mundo otro. Que si nos vamos, pues así la gente se va por ahí, y si está soñando con un difunto y se va con ese difunto, pues llega a la tierra de los difuntos y en una de esas se puede morir. Entonces hay que tener cuidado al soñar. Ok. Sí. El sueño forma parte de la comunidad, y es muy común, y en estos contextos es muy frecuente que pues para conocer al mundo uno necesita soñar. Y la gente lo dice, no, yo ya conozco la Ciudad de México, yo ya fui. Ah, sí, cuando fui, sí. Y nos están hablando de sueños. Okay. Pero ellos ya conocen entonces se comparten entre ellos los sueños precisamente para conocer el mundo. Y si alguien sueña y empieza a soñar, empieza una dinámica onírica que todo mundo tiene que tomar atención porque algo está diciendo el mundo con eso, ¿no? Ok. Sí. Ahora, ¿cuántos años para tener el libro? Bueno, yo empecé a trabajar por ahí principios de 2005. Estaba yo en un proyecto de etnografía por parte de Lina y bueno, estaba yo haciendo estudios, pero llegó el punto en el que, yo necesitaba plasmar mucho de las inquietudes, experiencia y pues aprendizajes, ¿no? Sí, claro. Y con los años, pues, necesito poner esto ya, ponerlo por escrito. Curiosamente empezó porque yo quería hacer una ponencia. Dije, no, una ponencia no alcanza para dar cuenta. Entonces dije, bueno, voy a hacer un ensayo. Un artículo, un ensayo, ¿no? Y pues, fui sacando, escribiendo, y bueno, pues dio lugar así nació el libro, ¿no? De la necesidad, pues, de organizar y de ordenar, pues, estos años de experiencia, ¿no? De vivencia. Ahora, el libro tiene una cosa muy interesante, que es los códigos QR. Así es. ¿Por qué un libro de antropología, de etnohistoria, tiene códigos QR que me llevan a canales de YouTube? Bueno, eso fue, creo que, una de las grandes posibilidades y ideas de la casa editorial de Bonilla, ¿no? Que ellos me ofrecieron esa posibilidad de, bueno, sí hay, porque he comunicado, ¿no? De que tenía material videográfico, ¿no? Fotografías, pero también mucho video de cantidad de procesos rituales, ¿no? Entonces, es difícil a veces, y es un poco desesperante tratar de comunicar esas experiencias de los rituales, ¿no? Porque de veras son cosas a veces son extraordinarios. Y si uno no los vive, es de veras difícil de poder comunicar, aunque uno escriba y todo. Siempre está esa posibilidad de la necesidad de transmitir. Entonces, cuando me ofrecieron en Bonilla esa posibilidad, pues, por supuesto que bueno. Esas son pequeñas probaditas en video de lo que es estos contextos sociales, culturales, rituales, ¿no? Poblaciones otomíes de la Huasteca, que bueno, normalmente uno no tendría acceso a ellas, pues, pero bueno, esta posibilidad al menos de ver tantito de eso. Y tú ya decías, estás preparando el que sigue. Sí. Pero además hay una cosa que es esto muy claro, o sea, cuando hablamos de esta experiencia que tuviste en la Huasteca, o que tienes en la Huasteca todavía, es la Huasteca nada más. Esto se replica en todo el país con las diferentes comunidades, con sus características propias, ¿no? Claro, y eso es lo más sorprendente, porque decía, yo soy etnohistoriador, y yo hice mi licenciatura sobre historia en poblaciones de la Sierra Norte de Puebla. A partir de mi experiencia con los otomíes en la Huasteca, las preguntas que ahora me hago sobre la Sierra Norte de Puebla, una parte que está cerca de Tlaxcala, en fin,
pues cambian. El tipo de evidencias, de cómo comprender los procesos históricos también cambian. Entonces, no son iguales lo que vemos en Morelos, lo que vemos en Oaxaca, lo que vemos en Guerrero. Son muy diferentes, obviamente, pero creo que en cada población a lo mejor no tienen las expresiones tan vistosas como pueden ser los recortes de papel, que son como muy emblemáticos de esta región, ¿no? De la Huasteca, pero tienen otras cosas. Hay textiles, hay máscaras, hay cantidad de cosas que a veces no las apreciamos porque ya estamos muy imbuidos, ¿no? En nuestra propia tradición, el proceso, pues, de evangelización. Pero pues lo que se hace en las poblaciones, incluso acá, ¿no? En Coyoacán, en Xochimilco, ¿no? Con lo que se hace para vestir al Santo Niño, ¿no? A la Virgen, en fin. Si uno empieza a ver con cuidado lo que está ocurriendo ahí, vamos a ver que son lógicas muy parecidas al asunto del recorte de papel. Al final es ropa, también va a haber dinámicas oníricas, pero no les ponemos la atención suficiente, pero están acá. Entonces a veces hay que irse a una diferencia, a veces más, aparentemente más grande, para apreciar y valorar a veces lo que tenemos más cerca, ¿no? Y eso además también te habla de la riqueza y de alguna manera de cómo también esa parte colonial en algún aspecto falló. Así es. ¿No? Una evangelización errática y fallida. Sí, ¿no? Sí. Que nos encanta hablar del sincretismo occidental, pero el sincretismo también se dio del otro lado. Claro. ¿No? Israel, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Bueno, Facebook está con mi nombre. Creo que sí, eso es básicamente la única red que utilizo. Pero bueno, mi correo es israelascarro@yahoo.com.mx. Pero sí, eso es. Y bueno, estoy en el INA okay. Y ahorita estoy con el doctorado en la Universidad Veracruzana. Y el libro lo consiguen aquí en la librería Bonilla, lo consiguen en el catálogo de Bonilla Artigas Editores por internet y en algunas otras librerías. El libro es Bastión de Brujos y Sueños, los pueblos otomís y la construcción interétnica de un complejo chamánico sudhuasteco. Lo que pasa es que necesitaba los lentes. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo, en Blue Sky como @cernícalo, y les recuerdo, el proyecto Artefacto de Letras no solamente es este canal de YouTube, sino tenemos nuestro sitio web, nuestros podcasts en Spotify, nuestro TikTok y nuestro Instagram. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en la librería Bonilla con una nueva charla con autores de Bonilla Artigas Editores. Bueno, gracias. Gracias a ti.